Vamos a continuar nuestra clase correspondiente a este día. Hoy vamos a hablar de la comunicación y enseñanza en el liderazgo. ¿Cuán importante es la comunicación y enseñanza dentro de un líder cristiano? Ya, yo creo que estén atentos a lo que vamos a hablar en esta noche. La palabra es una herramienta más poderosa que posee un líder espiritual. La palabra es una de las herramientas más poderosas que posee un líder espiritual. Enseñar, eh, por medio de ella, se puede inspirar, se puede enseñar, se puede consolar o corregir, pero también puede destruir si no se usa con sabiduría. Mire, esto es tremendo. En Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. El poder, el poder y la vida dice que está en el poder de la lengua. Entonces, la palabra es una de las herramientas más poderosas que posee un líder espiritual. Por medio de ella se puede inspirar. Por medio de ella podemos consolar, podemos enseñar, podemos corregir, pero también a través de la palabra podemos destruir, podemos destruir sueños, podemos destruir propósitos, podemos destruir anhelos. El líder debe recordar que sus palabras tienen peso, tanto en el ámbito espiritual como en el ámbito emocional. Mire, esto es muy, muy interesante. El líder, eh, en el líder, la palabra tiene el peso espiritual y el peso emocional, ya que representa a Cristo ante los demás. Hermanos, nosotros como líderes espirituales representamos a Dios ante los demás. Usted y yo somos representantes de Dios ante los demás. Así que debemos de tener mucho cuidado, debemos de tener eh, mucha sabiduría cuando emitimos palabras, cuando aconsejamos, cuando enseñamos, cuando predicamos, porque en nosotros hay un peso en lo que yo diga. Yo puedo construir la vida de un líder o puedo destruir la vida de un líder. Porque Proverbios nos dice, en el poder de la lengua está la vida y está la muerte. Por eso es importante cuando nosotros nos acercamos a alguien y le decimos, Dios te bendiga, o bendiciones. Le estamos deseando el bien. Y por eso, hermano, eh, creo que la vez pasada le decía, si usted no va a orar por alguien, no diga voy a orar. O si no va a cumplir algo, no prometa. No diga,
Cuando pasa una desgracia, cuando vamos a consolar a alguien, ¿no? Siempre nuestra palabra es, voy a estar ahí con vos en las buenas y en las malas. No, si usted no lo va a cumplir, no lo diga. Porque en cualquier momento esa persona va a necesitar de su apoyo. Y ahí va a estar la llamada telefónica. Y si nosotros no vamos a estar ahí, mejor no lo digamos. Mejor calladito, no digamos nada y ayudemos. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Colosenses 4:6 dice, por eso, quien lidera debe cultivar una comunicación edificante, sincera y llena de gracias, reflejando en su hablar la verdad del Evangelio. Un líder maduro no habla para impresionar, sino para que Dios transforme a través de nuestras palabras. Un líder maduro no habla para impresionar, sino para transformar a través de nosotros, que Dios transforme la vida de los demás. Ahora, ¿cómo enseñar y motivar bíblicamente? Muchos van a llegar a nuestras oficinas o vamos a tener muchos de nosotros a nuestro cargo en un ministerio o un liderazgo. ¿Y cómo debemos enseñar y cómo motivar bíblicamente? El líder espiritual también es un maestro del reino. Su enseñanza no se basa en teorías humanas, sino en la revelación de la palabra de Dios. Enseñar bíblicamente significa transmitir principios eternos de manera comprensible y práctica, ayudando a las personas a aplicar la verdad a sus vidas. Jesús fue un ejemplo supremo que enseñó con autoridad, pero también con amor y sencillez. Usó parábolas, preguntas y ejemplos cotidianos. Jesús, el maestro de maestro, fue un ejemplo vivo. Él utilizó parábolas que muchas veces no se le entendía y él tuvo que explicarle a los discípulos, pero también usó ejemplos cotidianos. Vi una higuera estéril. Si esta higuera no da fruto, hay que cortar. Igual que muchos de ustedes serán cortados del reino de Dios. ¿No? Entonces, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, ahora, ¿cómo yo voy a enseñar? Y creo que lo hablamos anteriormente. La escucha activa y la empatía pastoral. Un líder, o sea, todo pastor debe ser un consejero. Todo líder debe ser un consejero espiritual. La comunicación eficaz no solo implica hablar, sino también saber escuchar. Creo que el lunes hablábamos de esto, ¿no? Que eh, nosotros estamos orando, orando y orando y orando. Y cuando Dios nos quiere hablar, decimos amén. Colgamos el teléfono y no nos quedamos un rato quieto, un rato para escuchar lo que Dios quiere decirnos, para escuchar lo que Dios va a responder. Entonces, un líder eficaz o la comunicación eficaz no solo implica hablar,
sino también saber escuchar. La escucha activa es la capacidad de atender con el corazón y con respeto a la persona, sin interrumpir ni juzgar. Es una de las cualidades más valiosas en el liderazgo pastoral o en el liderazgo espiritual. Entonces, la escucha activa es la capacidad de atender con el corazón. Todo líder espiritual debemos de aprender a escuchar. Cuando van a nuestras oficinas de consejería, siempre nos van comentando o a quién fue la visita a la oficina, ¿no? Y nosotros, ¿qué hacemos? Ni bien empiezan a contarnos algo, el motivo de la visita. Ah, yo sabía. Y le cortamos y le cortamos. Y acá nos habla de que debemos escuchar con el corazón, sin interrumpir ni juzgar. Muchas veces lo primero que hacemos nosotros es juzgar, ¿no? Un líder que escucha con empatía comprende las luchas de su gente y puede guiarlos con mayor sabiduría. Mire, un líder que escucha con empatía, un líder que se pone al lado de, comprende las luchas de la gente, de los aconsejados, de la comunidad y los guía con sabiduría. Porque has escuchado su problema, se has puesto en el lugar de, y ahí empieza a guiarlo con sabiduría. La empatía pastoral permite ponerse en el lugar del otro y ministrar con compasión, reflejando el corazón de Cristo, el buen pastor. Juan 10:14. Y en Santiago 1:19 dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Hermana Judy, buenas noches. Pastor, buenas noches. Hermana, ¿me escucha? Sí, pastor, dígame. No le llega a escuchar muy bien. Ya. Buenas noches, le decía. Sí, pastor. ¿Cómo está o cómo usted lo ve el liderazgo espiritual frente a lo que estamos hablando de escuchar con eficaz, no solo eh, hablar, sino también saber escuchar? ¿Cómo ve usted hoy el día nuestro liderazgo? ¿Escucha o no sabe escuchar? Mm. Mm. Sí puedo decir, no, pastor, que muchas veces, no todos los líderes, ¿no? Hay líderes que sí realmente sí te escuchan, ¿no? Pero hay otros líderes que no, porque siempre andan apurados, entran, salen con sus cosas, más cuando tienen familias, ¿no? Eso es lo que pude ver durante este tiempo, ¿no? Pero hay otros sí, sí, líderes sí te aconsejan, te escuchan, te pueden guiar, ayudar, ¿no? Así tanto lo que necesitamos emocionalmente, espiritualmente, ¿no? Eso es lo que tal vez puedo.
argumentar, pastor, ¿no? Entonces, mire, esto es interesante. Le decía que un líder que escucha con empatía comprende las luchas de la gente. Ahora, el líder escuchó, el líder se puso al lado de la gente, pero ahora viene algo interesante. Ahora viene la corrección. Porque no solamente es escuchar a la gente, o sea, vienen los discípulos, vienen los hermanos de la iglesia con cualquier situación, cualquier problema que tengan, y ya los escuché, ya lo puse al lado de, pero ahora viene la otra parte, la corrección y la exhortación, pero con amor. Parte del liderazgo espiritual influye o incluye corregir y exhortar a quienes se desvían. Dependiendo la consejería, yo tengo que actuar con sabiduría, por eso tengo que escuchar primero, sin juzgar y sin interrumpir. Tengo que escuchar para dar la corrección y la exhortación con amor. Por eso dice, parte del liderazgo espiritual incluye corregir y exhortar a quienes se desvían, pero siempre con el espíritu correcto. Cuando alguien falla, cuando a alguien le pasa algo en la iglesia o le falla a Dios, cualquier sea el pecado, si yo no escucho con atención y no me pongo al lado de, no voy a corregir con, o no voy a exhortar con amor, porque lo voy a hacer enojado. Pero si lo escucho y me voy a la raíz del problema y analizo y oro al Señor, la corrección sin amor hiere, pero el amor sin corrección consiente el error. Por eso el líder debe buscar el equilibrio entre la verdad y la gracia. Cuando somos brutos, así en palabras vulgares, cuando no sabemos, a veces no son las palabras que decimos, a veces no son las palabras que decimos, sino cómo las decimos. A veces no son las palabras que yo emito, sino cómo las digo, cómo las digo, qué les digo, cuál es el tono de voz. Por eso la corrección sin amor hiere, pero el amor sin corrección consiente el error. Por eso el líder debe buscar el equilibrio entre la verdad y la gracia. Exhortar con amor significa hablar con firmeza, pero con el propósito de restaurar y edificar. Exhortar con amor significa hablar con firmeza, pero con el propósito de exhortar y edificar. En Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Nos llama a nosotros, dice, si alguien es encontrado en una falta o alguien falló, ustedes que son espirituales, en otras palabras, ustedes que son los líderes, ustedes que son más maduros, deben de restaurarle. ¿Pero con qué? Con un espíritu de mansedumbre. En otras palabras, con amor. El líder espiritual corrige con lágrimas y no con orgullo, porque sabe que todos dependemos de la misericordia de Dios. Pero muchas veces nosotros como líderes, no, yo te dije, yo sabía, pues no sé como yo. O lo comparamos. El líder espiritual corrige con lágrimas y no con orgullo, porque sabe que todos dependemos de la misma misericordia de Dios.
Todos dependemos de la misma misericordia de Dios. Y nos quedamos con este pasaje, ¿no? Si algunos he encontrado en una falta, en una falla, nos llama a nosotros a restaurarla, pero con amor. Este otro punto es muy interesante, el uso del púlpito y de la palabra hablada. ¿Qué quiere decir esto? Muchos hemos cometido el error de no usar el púlpito de manera correcta, de no usar el púlpito de manera correcta, de apuntar, de herir, de dañar a alguien, a un hermano, a una familia desde el púlpito. Muchos hemos dañado, muchos hemos herido a familias porque no hemos sabido usar el púlpito. El púlpito es un lugar santo, no de exhibición personal, sino de proclamación del amor o del mensaje divino. Muchas veces utilizamos el púlpito para decirle a los hermanos lo que no nos animamos a decir en persona. Muchas veces utilizamos el púlpito para decirle a los hermanos lo que no le hemos dicho en consejería. Muchas veces utilizamos el púlpito para decirle a la familia lo que pensamos nosotros, no lo que Dios piensa. O a lo contrario, el comenzón de oír, le decimos a la gente lo que quiere oír. Muchas veces le decimos nosotros desde el púlpito a la gente lo que ellos sí quieren oír. Pero cuando le decimos palabra de Dios y que ellos no quieren oír es cuando nos metemos en problemas. Pero muchas veces nosotros decimos, ah, no, si le digo o si predico tal tema, si predico tal tema, si le digo tal cosa, se van ahí. Entonces el púlpito es un lugar santo, no de exhibición personal, sino de proclamación del mensaje divino. Quien sube a predicar debe hacerlo con reverencia, preparación y dependencia. Mire, esto es interesante. Quien sube a predicar debe hacerlo con reverencia, preparación y dependencia del Espíritu Santo. El uso sabio del púlpito implica honrar la palabra de Dios, edificar a la iglesia y glorificar a Cristo. El líder debe evitar usar la predicación para críticas, conflictos o exaltación personal. La palabra hablada debe ser un canal de vida
esperanza y verdad. Según Timoteo 4:2 dice, predica la palabra, ins- insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermana Judith, ¿cómo ve usted el uso del púlpito en los últimos tiempos en la iglesia en general? Desde su punto de vista de usted. Bueno, pastor, es en los últimos tiempos, ahora que, como le dije, pastor, estoy también un poco recién, pero sí lo he visto a lo que he visto, no es, lo veo que es algo sagrado, ¿no? Los siervos que han subido al púlpito, pues siempre, ¿no? Nos han hablado con relación a la Biblia, siempre fortaleciéndonos la fe. A que recuerden, no, pastor. Sí, hace 2 años, sí, atrás también había un pastor un siervo del Señor que sí, algunas veces no nos llegaba ese mensaje, ¿no? Como tiene que ser de la Biblia, sino más nos daba testimonios, 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 pero ya después si otro siervo llegó, como que se van cambiando cada 2 años, entonces sí ya lo vi muy diferente, ¿no? Es donde también yo voy aprendiendo, ¿no? Yo siempre lo he visto que el púlpito es algo sagrado, ¿no? Es subir ahí, ¿no? Es algo que no debe ser, pese que a mí me lo decían, ¿no? Cuando no está el pastor, se va a las juntas pastorales, la que tiene que dar la palabra y hacer es la anciana, decían. Entonces, o el anciano, ¿no? No. Yo nunca me había atrevido a subir al púlpito, siempre lo he hecho abajo, ¿no? Tenemos otro, ¿cómo se llama esto? Para ponernos la Biblia, todo eso. Entonces, de esa manera, ¿no? Lo he visto que es algo sagrado, ¿no? El púlpito, usarlo, ¿no? Tiene que ser algo siempre, como usted le decía, con temor, ¿no? Siempre predicando lo que nos enseña el Señor. Eso le puedo decir, pastor. Quien sube a predicar debe hacerlo con reverencia, preparación y dependencia del Espíritu Santo. Mire, esto es interesante. Quien sube a predicar debe hacerlo con reverencia, con preparación. ¿Sabe qué? Eh, yo soy enemigo y no me gusta cuando hay aniversario o algo así, eventos grandes en la iglesia. No me gusta que el director de alabanza o el maestro de sermón esté diciendo, alguien eh, tenga o tiene alguna palabra para la iglesia. O muchas veces el hermanito que no es una palabra. O el hermano que no está visitando que no es una palabra. O a veces cuando alguien va de visita a algún pastor, directamente desde el púlpito, el pastor que nos comparta la palabra. Y es verdad, nosotros como pastores debemos estar preparados, pero muchas veces esa preparación no la hemos hecho para el domingo o no la hemos hecho para ese evento. Muchas veces como pastores vamos a la iglesia a escuchar, a nutrirnos también, pero muchas veces nos salen con eso, ¿no? Sería lo ético, muchas veces cuando llegó un pastor o algún miembro del directorio nacional, distrital, antes que empiece el culto, si el pastor está preparado, nos puede compartir la palabra. No desde ahí agarrarlo con sorpresa, ¿no? O como les decía anteriormente, el hermanito que nos puede dirigir o el hermanito que nos dé una palabra. Muchas veces el hermanito
no está preparado, no está preparado. Y acá nos habla de que debe subir con reverencia y preparación, preparación. Porque el predicar, hermano, se requiere preparación, se requiere un orden en el sermón. Cuando el líder usa correctamente la palabra, se convierte en un instrumento poderoso para la transformación espiritual de la comunidad. Mire, cuando un líder, cuando un líder usa bien la palabra, cuando un líder usa bien el púlpito, no solamente la iglesia es edificada, sino la comunidad, sino la comunidad, el barrio, porque el barrio se va a enterar, la comunidad se va a enterar del que el pastor sabe hablar, sabe predicar, se prepara y lo invitan a eventos fuera de la iglesia. Entonces, y eso es un anzuelo, eso es algo que el pastor debe saber usarlo. Pero cuando utilizamos mal el púlpito, cuando utilizamos la palabra para algo personal, cuando utilizamos el púlpito para herir a los hermanos, para herir a las familias, ¿qué pasa? Hay un testimonio negativo de parte que nosotros hemos construido hacia la comunidad. No, ¿qué voy a invitar a ese pastor si lo primero que agarra y nos da palo? Y esto no quiere decir que vamos a camuflar el pecado. Lo que dice la palabra hay que decir la palabra. Y dice que la palabra llega como una espada de dos filos. Pero que la palabra lo hiera, que la palabra le llegue, no nosotros. Entonces, cuando utilizamos el púlpito de manera correcta, de manera sabia, somos testimonio en la comunidad donde nos encontramos. Hasta aquí, hermana, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Ninguna, pastor. Ya, hermana, vamos a quedar hasta acá. Le cuento que estoy muy mal, me está dando una gripe que ya no doy más. Así que cualquier duda, pregunta que tengan, me lo hace al privado, ¿ya? Amén, pastor. Está bien. Más bien vaya a descansar, pastor. Entiendo. Está, está muy complicado.